Juan capítulo 6, desde el versículo 60 hasta el final. Juan capítulo 6, versículo 60 hasta el final. Lectura es Juan capítulo 6, versículo 60 hasta el 71, y dice: al oír esto, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo habría de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, este pasaje, a ver si me acierto con las pantallas, nos habla de una serie de palabras duras de Jesús, palabras de difícil entendimiento. Por un lado, algunas afirmaciones de Cristo son duras, y lo que vemos en estos versículos, porque dice que muchos de los que habían seguido a nuestro Señor durante algún tiempo se habían ofendido cuando habló de comer su carne y beber su sangre, en los versículos anteriores, y murmuraron y dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Las murmuraciones y quejas de ese tipo son muy comunes. Nunca debemos sorprendernos de escucharlas. Han existido, existen y existirán siempre mientras el mundo siga existiendo. A algunos las afirmaciones de Cristo les parecen difíciles de entender. A otros, como sucede en este caso, les parecen difíciles de creer, pero más difícil aún de obedecer. Solo es una de las múltiples formas en que se manifiesta la corrupción natural del hombre. Mientras el corazón sea de naturaleza orgulloso, mundano e incrédulo y esté satisfecho consigo mismo, cuando no satisfecho también con el pecado, no faltará persona que diga que las doctrinas y preceptos cristianos son dura palabra. ¿Quién la puede oír? Si no queremos escandalizarnos, debemos orar, debemos esforzarnos por alcanzar una actitud humilde ante la palabra del Señor. Si alguna de las afirmaciones de Cristo nos parecen difíciles de entender, debemos recordar con humildad nuestra presente ignorancia y creer que ya poseeremos los mayores conocimientos para poderlo razonar. Si alguna de las afirmaciones nos parecen difíciles de entender, debemos recordar humildemente que jamás el Señor nos va a pedir algo imposible, que no nos dará gracia y que nos dará gracia para llevar a cabo aquello que nos pide. Lo que nos pide, que nos es incómodo porque choca con nuestros propios intereses o interpretaciones, a veces son esas palabras duras de oír.
Pero el Señor no nos pide nada que no podamos hacer, nada que no sea lógico y razonable. Dios no nos pide nada imposible. Las religiones del mundo sí, pueden pedir imposibles para el ser humano, pero Dios nos muestra una palabra, un camino que ya Él ha andado y que es fácil de entender cuando nos sometemos a su propia voluntad. También vemos que debemos cuidarnos de atribuir un significado carnal a las palabras espirituales. Vemos que el Señor dijo a los judíos que murmuraban ante la idea de comer su carne y beber su sangre, el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sería inútil pues negar que este versículo está lleno de dificultades para poder analizar palabra a palabra, pero contiene expresiones que se pueden entender. Es mucho más fácil tener una impresión general de toda la frase que quizás explicarla palabra por palabra. Como quiera, hay cosas que podemos ver y entender con claridad, y algunas de ellas es, por ejemplo, que el Espíritu es el que da vida. Con esto quiere decir que el Espíritu Santo es el autor específico de la vida espiritual en el alma del hombre. Es el medio por el cual que Él tiene para impartir entre nosotros su conocimiento, su sustancia, y nos da la fortaleza y la firmeza. Los judíos pensaban que quería decir que un hombre podía tener vida espiritual comiendo o bebiendo corporalmente, y estaban grandemente equivocados. Quizás les venía del remanente cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel y les ordenaba venir con un animal para sacrificarlo, entregarlo a los sacerdotes, y otro para sacrificarlo en determinadas formas y comerlo. Como que aquel sacrificio, aquella comida pudiera serles de valor espiritual y darles vida. Pero no, la vida la da el Espíritu de Dios. La carne para nada aprovecha. Con esto quiere decir que ni su carne ni cualquier otra comida literal puede hacer bien al alma. El beneficio espiritual no se obtiene por medio de la boca, sino por medio del corazón. El alma no es algo material y no se puede alimentar pues con comidas materiales, con determinadas comidas o abstención de comer, como algunas religiones establecieron la prohibición de comer determinadas viandas porque perjudicaban al alma, al espíritu y se convertían en pecados, salvo que pagaras la autorización correspondiente. En fin, la historia de las religiones de los hombres está llena de estos graves o malas enseñanzas. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Con esto se está refiriendo a que el verdadero hecho para producir una influencia espiritual y transmitir la vida espiritual son sus palabras, sus enseñanzas aplicadas al corazón mediante el espíritu. Por medio de las palabras se engendran y despiertan pensamientos. Por medio de las palabras se sacuden la mente y la conciencia. Las palabras de Cristo conmueven el espíritu, transmiten vida de forma especial. El principio contenido en este versículo no importa lo débil que podamos ser nosotros en nuestra comprensión. Merece especial atención en estos tiempos también, porque es constante los movimientos en los cuales se determina que es la actitud, las acciones, las obras de los hombres los que permiten idealizar, ganar o asentar el espíritu y sobre todo ganar la salvación. No. Muchas personas tienden a atribuir una excesiva importancia a lo externo, a lo visible, a los ritos, a las formas, al teatro. Pero no. Tiempo viene en que verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Él tiene una relación personal con nuestro espíritu y es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el que nos da la vida. No nuestras acciones o nuestras privaciones o mortificaciones, como algunos enseñan.
La carne para nada aprovecha. Así que no es tanto por medio de ruidosas demostraciones públicas como la callada obra del Espíritu Santo en los corazones lo que prospera la causa de Dios. Son las palabras de Cristo entrando en la conciencia las que son espíritu y son vida. Y hemos de tenerlo en cuenta en nuestro diario vivir y meditar en la palabra, porque Cristo conoce a la perfección nuestros corazones. Él conoce el corazón del hombre. Dice que sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Así que ese tipo de frases, pues, a veces pasan desapercibidas cuando son numerosas en la palabra, que nos avisan de que hemos de amar a Dios sobre todas las cosas y que Él conoce todas las cosas. El Salvador con el que nos relacionamos es alguien que nos conoce desollados, como solemos decir. Nos conoce de principio a fin, sabe la intención del corazón antes de que llegue el pensamiento a nuestra mente. Cuánta luz arroja esta maravillosa realidad, conciencia, la paciencia del Señor Jesús en los tiempos del ministerio terrenal. Él conocía el dolor y la humillación que le esperaba, así como la forma en que habría de morir. Conocía la incredulidad y la traición de algunos que profesaban ser amigos íntimos. Hasta la muerte estaré contigo, decían algunos en su impetuosidad. Hebreos 12 dice, por el gozo puesto delante de él, lo soportó todo. ¿Cuánta luz vemos en esta esperanza? Sabiendo que Él sabe todas las cosas, no podemos ser hipócritas ni falsos en la fe, porque somos descubiertos claramente al día. Y las cosas que hemos podido decir en lo oculto, en lo secreto, serán manifestadas, porque se manifestará en nuestro diario vivir y someternos a la voluntad y a la palabra de Dios. De alguna forma todos somos culpables de habernos ofrecido al Señor hasta lo último, hasta la muerte, y después dar media vuelta porque hay otras cosas que nos llaman más la atención. O quizás hemos parado y hemos valorado como excesivo el precio para seguirle a Jesús. En fin, no somos los primeros. Ahí tenemos el caso de Pedro, cómo tuvo que lamentarse y llorar cuando negó 3 veces a Jesús antes de que cantara aquel gallo en aquella madrugada en que Jesús era siendo juzgado. No menospreciemos tampoco a Pedro y su actitud o su ímpetu, porque como él nos comportamos nosotros en muchas ocasiones. Pero Dios conoce los corazones. Cristo conoce la perfección del corazón de la gente, de ti y de mí. Independientemente de los buenos cristianos o los débiles que seamos siempre reales, seamos siempre genuinos, seamos siempre sinceros con el Señor. En tus manos estoy, oh Dios. Este peregrinaje diario que tenemos nos tiene que hacer reflexionar cada día. ¿Cuál es nuestro compromiso en la mañana, al levantarnos, al iniciar la jornada? ¿Y cuál ha sido nuestro día cuando terminamos la jornada? ¿Y cómo le hemos podido fallar? ¿O nos hemos olvidado de la promesa o el compromiso que habíamos asumido en nuestra primera oración? El Señor nos sigue alentando. El Maestro nos conoce, ¿qué es lo importante? El Maestro nos conoce y sabe de nuestras debilidades. No importa lo que nos desconozca el resto de la gente o malentienda el mundo que está a nuestro alrededor. Tengamos en cuenta que Jesús nos conoce nuestros corazones y que Él nos consolará aquí, ahora y también en el día último. Por eso podemos decir que somos afortunados los que a pesar de nuestras debilidades podemos decir con Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Él nos ama y nos perdona y nos da fortaleza para poder ser fieles testigos, valientes testigos, como lo fue este hombre insigne, Pedro. Así que esta sea la experiencia de todos y cada uno de nosotros y que nos ayude a entender y seguir claramente y no cuestionar las palabras que podamos no entender, como la sociedad hace a nuestro alrededor. Que el Señor nos ayude.